El triste final de Óscar de la Hoya, su pareja rompió en llanto al dar la última hora. Lo que nadie esperaba ha sucedido. Una figura que representó la gloria, el coraje y el sueño americano, hoy enfrenta un capítulo oscuro y desgarrador. Óscar de la Hoya, el Golden Boy del boxeo mundial, aquel ídolo que enloquecía a multitudes con cada golpe y cada victoria, está atravesando un momento que muchos ya califican como su triste final. Pero lo más impactante no fue lo que él dijo, sino lo que reveló su pareja entre lágrimas, en una declaración que dejó sin aliento a los medios y a millones de fanáticos alrededor del mundo. ¿Qué está pasando realmente con Óscar? ¿Se trata de un colapso emocional, una recaída silenciosa o hay algo más profundo que está saliendo a la luz? Los rumores no paran, algunos hablan de una supuesta traición, otros de una batalla secreta con su salud mental, y hay quienes aseguran que este es el capítulo final de una vida marcada por la gloria y el dolor. En este video vamos a desentrañar toda la verdad, desde su infancia hasta los momentos más duros de su actualidad. Con documentos, declaraciones filtradas y testimonios inéditos que podrían cambiar para siempre la forma en que el mundo recuerda a Óscar de la Hoya. Pero antes de continuar, te pedimos un favor muy especial, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte las historias más impactantes del mundo de las celebridades. Y si este tipo de contenido te conmueve, déjanos un like corazón rojo, porque tu apoyo nos permite seguir investigando, narrando y contando la verdad detrás de los reflectores. Porque a veces, la mayor pelea de un campeón no está en el ring, sino dentro de su alma. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no lo verás en ningún otro lado. Comenzamos ahora. Antes de convertirse en el Golden Boy, antes de que su rostro apareciera en portadas de revistas deportivas y de que su nombre resonara en estadios abarrotados por fanáticos, Óscar de la Hoya era simplemente un niño. Un niño criado en las calles humildes de East Los Ángeles, en una familia mexicana que emigró a Estados Unidos con un único anhelo, una vida mejor. Su infancia no fue fácil. Creció en un entorno donde los sueños eran grandes, pero las oportunidades escasas. Su padre, Joel Sr., había sido boxeador profesional en México, y su madre, Cecilia, trabajaba incansablemente para mantener el hogar unido. Pero fue ella, precisamente, la inspiración más profunda de Óscar. Cecilia fue su luz, su fortaleza, la mujer que le enseñó a luchar con dignidad, incluso cuando el mundo parecía cerrarle las puertas. Desde muy pequeño, Óscar mostró una sensibilidad especial. Le gustaba dibujar, cantar, y aunque su entorno lo empujaba al boxeo, él soñaba con cosas simples, ser un niño, tener una bicicleta nueva, ver a su madre sonreír. Pero la vida tenía otros planes. Con apenas 6 años, ya entrenaba en gimnasios locales, lanzando golpes que, aunque pequeños, ya contenían una furia contenida. Su infancia fue una mezcla de disciplina extrema, presión familiar y silencios emocionales. No era solo un deporte, era la única salida. Cada golpe en el saco era una promesa no dicha: voy a sacarnos de aquí. Voy a hacerlo por ti, mamá. Pero la tragedia no tardó en tocar su puerta. A los 17 años, mientras se preparaba para su gran salto olímpico, su madre murió de cáncer. Fue el golpe más devastador de su vida, y marcó un antes y un después. Óscar quedó roto por dentro. En entrevistas posteriores confesó que su madre nunca pudo verlo triunfar, y que cada pelea, cada título, cada trofeo, era para ella. Durante su juventud, Óscar no solo fue un prodigio del boxeo. Era también un chico educado, reservado y con una apariencia que llamaba la atención de todos. Su rostro de niño bueno contrastaba con la intensidad de su mirada en el ring. Fuera del cuadrilátero, buscaba encajar, ser aceptado, y también huir de la sombra de la tristeza que lo seguía desde aquella pérdida tan profunda. Aunque logró destacarse rápidamente como amateur, su corazón aún cargaba heridas invisibles. La presión por ser el salvador de su familia, por cumplir las expectativas de toda una comunidad, por representar la bandera mexicana en un país que lo consideraba extranjero. Y la estadounidense en un hogar que hablaba español, era una carga que muy pocos podían entender. Óscar no solo peleaba con los puños, peleaba con su historia, con su dolor y con sus miedos.
Y fue precisamente esa mezcla de talento, tragedia y determinación lo que convirtió a ese niño de Istla en una leyenda. Después de una infancia marcada por la disciplina y la tragedia, Óscar de la Hoya se lanzó de lleno al camino que su madre siempre había soñado para él, convertirse en campeón. Pero lo que parecía un sendero hacia la gloria también se convirtió en un campo de batalla emocional. Su carrera no comenzó en alfombras rojas ni en estadios repletos, comenzó en gimnasios modestos, con sangre en los nudillos y lágrimas escondidas bajo vendas. Con apenas 17 años, tras la pérdida de su madre, Óscar decidió que no podía fallar. Su meta estaba clara, ganar el oro olímpico para ella. A esa edad, cuando muchos adolescentes aún están descubriendo quiénes son, él ya se entrenaba como un guerrero. Dormía poco, comía con horarios estrictos y se alejaba de fiestas o relaciones que pudieran desviarlo. El boxeo se volvió no solo su profesión, sino su forma de sobrevivir al dolor. En 1992, en los Juegos Olímpicos de Barcelona, el mundo conoció al muchacho de sonrisa tímida y mirada decidida. Y lo imposible ocurrió, ganó la medalla de oro en la categoría de peso ligero. La emoción de esa victoria no fue solo deportiva, fue profundamente personal. Cuando subió al podio, con la bandera estadounidense en una mano y el recuerdo de su madre en la otra, el mundo no vio solo a un campeón, vio a un joven que había vencido a sus propios demonios. Aquella medalla no era solo de oro, era una promesa cumplida, un acto de amor. Ese momento fue el trampolín que lo catapultó al profesionalismo. Su debut como boxeador profesional fue en noviembre de 1992, y desde entonces, no hubo vuelta atrás. Cada pelea era una declaración. Los fanáticos se enamoraron de él no solo por su técnica impecable, sino por su carisma, su historia de superación, su rostro de niño bueno convertido en campeón imparable. Pero el inicio de su carrera profesional no estuvo exento de sombras. Detrás del espectáculo y los contratos millonarios, Óscar comenzó a vivir una doble vida, la del ídolo que todos admiraban, y la del joven que aún no había sanado sus heridas. Las presiones aumentaban, los promotores lo empujaban a más peleas, más compromisos, más cámaras, y menos tiempo para sí mismo. Su ascenso fue vertiginoso. Rápidamente acumuló victorias, títulos y fama. Se enfrentó a nombres poderosos y logró ganarse un lugar entre los más grandes. Sin embargo, la exigencia interna que cargaba lo devoraba poco a poco. La gente quería verlo invicto, perfecto, brillante, pero Óscar era, al fin y al cabo, un ser humano con emociones que nunca había procesado del todo. En ese torbellino de éxito y responsabilidades, comenzó a sentir el peso de lo que significa ser un ídolo latino en Estados Unidos. Era querido por dos culturas, pero también constantemente observado, criticado, exigido. Y en medio de todo eso, empezó a abrirse la primera grieta, la duda, el cansancio, la fragilidad emocional. Aún así, su inicio fue legendario. Su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia en el ring, de respeto y de lucha limpia. La gente lo bautizó como el Chico de Oro, pero pocos sabían que bajo ese brillo había un joven tratando de sostenerse en pie, luchando cada día no solo contra sus oponentes, sino contra sus propios vacíos. Fue así como comenzó todo, no con glamour, sino con lucha, una lucha que, con los años, se volvería cada vez más compleja y desgarradora. Después de la victoria en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992, Óscar de la Hoya no tardó en convertirse en el nuevo fenómeno del boxeo mundial. Su juventud, su estilo elegante y agresivo en el ring, su origen latino y su imagen impecable fuera de él lo transformaron rápidamente en un ídolo. Era el chico que todo el mundo quería ver triunfar, y también el que la industria necesitaba exprimir. Los contratos millonarios llegaron como ráfagas. Marcas, televisoras, casas de moda y grandes promotoras lo rodearon. Cada movimiento suyo era capturado por cámaras, cada sonrisa abría portadas de revistas y cada pelea era vendida como un espectáculo global. Su ascenso fue meteórico, pero también peligroso. En poco tiempo, De la Hoya acumuló una impresionante cantidad de títulos mundiales en diferentes categorías de peso: superpluma, ligero, superligero, welter. Era como si todo lo que tocara se convirtiera en oro. No solo ganaba, deslumbraba.
Cada victoria consolidaba su leyenda y para la comunidad latina en Estados Unidos representaba un símbolo de esperanza y orgullo. Pero la fama es una moneda con dos caras. El éxito trajo consigo presiones inmensas. La necesidad constante de mantenerse invicto, de responder a los patrocinadores, de ser un modelo perfecto, lo estaban agotando. En el ring, era un guerrero, pero fuera de él, comenzaban a aparecer las grietas. Las fiestas, el alcohol, las compañías cuestionables y las decisiones impulsivas empezaron a llenar los titulares. Los primeros escándalos no tardaron en llegar. En 1997, mientras aún estaba en la cima, comenzaron a circular rumores de excesos y mujeres. Aunque él intentaba mantener la imagen del chico correcto, la verdad era otra. Su vida privada se volvió un campo de especulaciones. Paparazzis lo seguían día y noche, y cada error era amplificado por la prensa amarillista. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando una serie de fotografías comprometedoras comenzaron a circular en medios sensacionalistas. En ellas, se le veía en actitudes que contrastaban completamente con la imagen pública que su equipo había construido durante años. La controversia explotó. Aunque sus representantes intentaron negarlo, el daño estaba hecho. Su credibilidad comenzó a tambalear. Al mismo tiempo, comenzaron las tensiones con otros grandes boxeadores. Las negociaciones para pelear con leyendas como Félix Tito Trinidad y Sane Mosley estuvieron cargadas de drama, acusaciones cruzadas y rumores de manipulación por parte de promotores. Algunos lo acusaban de esquivar peleas duras, otros de haber perdido la humildad. Y entonces, llegó la pelea con Trinidad en 1999, una de las más esperadas de la década. De la Hoya dominó gran parte del combate, hasta que, inexplicablemente, en los últimos rounds decidió retroceder, evitar el intercambio y correr el ring. Aquella decisión dividió a los fanáticos. Muchos lo vieron como una traición al espíritu guerrero, como una rendición. Perdió por decisión mayoritaria. Y, aunque siguió siendo una estrella, ese fue el primer gran golpe a su imagen de invencible. A partir de ese momento, la sombra de la duda lo acompañó. ¿Era realmente un campeón legítimo o un producto de marketing bien diseñado? ¿Podía soportar la presión o estaba cediendo ante sus demonios internos? Oscar intentaba mantenerse fuerte, pero ya no era el joven de mirada limpia que había prometido ser campeón por su madre. Ahora era un hombre dividido entre el amor al boxeo y el agotamiento emocional, entre el deber hacia sus raíces y los excesos de la fama. Y todo esto era solo el comienzo. Porque lo que vendría después, los escándalos familiares, las adicciones, las traiciones y las confesiones que estremecerían al mundo, mostrarían que detrás del ídolo había un ser humano herido. Luchando no solo contra sus rivales, sino contra sí mismo. Durante años, Oscar de la Hoya fue un experto en construir una imagen pulida, elegante, intocable. El campeón sonriente, el empresario exitoso, el ídolo latinoamericano que parecía tenerlo todo bajo control. Pero todo eso se quebró el día en que decidió romper el silencio. En una entrevista que estremeció al mundo del deporte, el Golden Boy se quitó los guantes y también la máscara. Era 2021 cuando, en un especial televisivo cargado de tensión y confesiones inesperadas, Oscar se sentó frente a las cámaras con los ojos húmedos y la voz quebrada. Lo que comenzó como una conversación sobre su legado deportivo se transformó rápidamente en una profunda catarsis emocional. «Estoy cansado de fingir», dijo. Y con esas palabras, abrió una caja de verdades que llevaba décadas sellada. Entre sus confesiones más impactantes, reveló que fue víctima de abuso sexual durante su infancia, un trauma que había guardado en silencio, consumido por la culpa, la vergüenza y el miedo. «Me hicieron daño cuando era un niño, y me lo tragué durante años porque sentía que no podía mostrar debilidad», declaró. El campeón olímpico confesó que ese dolor silenciado fue una de las raíces más profundas de sus adicciones y de sus decisiones autodestructivas. En esa misma entrevista, también habló sin rodeos de su lucha contra el alcohol, las drogas y los pensamientos suicidas. Dijo haber tocado fondo más de una vez, y admitió que hubo noches en las que no sabía si despertaría al día siguiente. «La fama te hace sentir invencible, pero en realidad estás más solo que nunca.
Me perdí en mi propio personaje. Había momentos en que no sabía quién era yo sin los aplausos. Las revelaciones no pararon ahí. De la Hoya también habló de sus relaciones fallidas, de la presión de encarnar el sueño americano, del vacío que sentía después de cada victoria, de cómo el éxito le robó cosas que jamás pudo recuperar, paz mental, confianza, tiempo con su familia. Gané cinturones, pero perdí partes de mí en cada pelea, partes que nunca nadie me enseñó a sanar. La entrevista causó conmoción inmediata. Algunos lo llamaron valiente. Otros, hipócrita. Hubo quienes dijeron que solo buscaba atención. Pero la mayoría vio en él a un ser humano roto que por fin pedía ayuda, a un ídolo dispuesto a reconocer sus errores, sus sombras, sus heridas más profundas. Óscar de la Hoya, por primera vez en décadas, se mostraba vulnerable, y eso lo hizo más real, más humano, más cercano. Con los ojos llenos de lágrimas, cerró aquella conversación diciendo: «Ya no quiero ser el chico de oro. Quiero ser simplemente Óscar. Y quiero estar bien». Ese día, el boxeador se despojó del mito. Dejó atrás los escenarios, los flashes, las portadas. Y en su lugar, se quedó un hombre marcado por el dolor, pero también por la esperanza de empezar de nuevo. Las luces de los reflectores ya no brillaban con tanta intensidad. El ruido de los aplausos se había apagado. Y fue entonces, en medio del silencio de una habitación y frente a una cámara que apenas parpadeaba, que Óscar de la Hoya decidió contar lo que durante décadas había callado. Sus confesiones más íntimas no eran sobre el ring, sino sobre la vida, el amor, el cuerpo y el alma. Porque detrás del ídolo, del campeón olímpico, del millonario empresario, había un hombre profundamente herido, que nunca había aprendido a amarse. En uno de sus testimonios más conmovedores, confesó que durante años se sintió vacío por dentro, a pesar de tenerlo todo por fuera. No sabía lo que era el amor propio. Todo lo que hacía era para complacer a otros, para llenar un hueco que no entendía. Habló de relaciones rotas, no solo con parejas, sino consigo mismo. De momentos oscuros frente al espejo, en los que no se reconocía. Me acosté muchas veces con personas que no me conocían, y yo tampoco me conocía. No buscaba amor, buscaba anestesia. Una de las confesiones más desgarradoras fue cuando admitió que llegó a temer su propia intimidad. Hubo noches en que prefería dormir solo porque la idea de que alguien viera quién realmente era me aterraba. Me sentía expuesto, como un fraude. Esta profunda inseguridad afectó no solo sus relaciones románticas, sino su vínculo con sus hijos y con sus padres. Nunca aprendí a decir, te amo, sin sentir vergüenza. Pero no todo fue tristeza. Hubo también momentos de revelación y sinceridad pura. Como cuando admitió que, en la soledad de sus adicciones, escribía cartas que nunca enviaba a su madre fallecida, a sus hijos, a sus exparejas. Era mi manera de pedir perdón sin tener el valor de hacerlo en persona. Entre sus palabras más profundas, quedó grabada esta frase: mi cuerpo fue un arma en el ring, pero mi alma siempre fue territorio enemigo para mí mismo. Estas confesiones, lejos de debilitar su imagen, lo volvieron humano. Lo despojaron del aura inalcanzable del ídolo para mostrar al hombre que lucha con sus propios demonios todos los días. Y aunque muchos se sorprendieron, otros se sintieron identificados. Porque si algo nos enseñó de la Hoya en sus confesiones íntimas, es que el combate más duro no se libra con los puños, sino con el corazón. Por más gloriosas que hayan sido sus victorias sobre el ring, Óscar de la Hoya jamás logró esquivar los golpes más duros que le propinó la vida fuera de él. Porque mientras el mundo lo celebraba como un héroe nacional, sus días, y sobre todo sus noches, estaban marcados por excesos, decisiones dudosas y escándalos que amenazaron con borrar su legado. Una de las primeras controversias que sacudió su imagen pública fue aquella vinculada a acusaciones de abuso sexual en 1998. Aunque el caso fue resuelto fuera de los tribunales y de la Hoya nunca fue condenado formalmente, la noticia dejó una mancha imborrable en su historial. Muchos comenzaron a preguntarse si el Golden Boy era tan dorado como aparentaba. Pero ese fue solo el inicio de una cadena de polémicas. En 2007, unas fotografías filtradas lo mostraban vestido con ropa interior femenina. Óscar primero negó su autenticidad,
pero años después, en una confesión pública, terminó admitiendo que eran reales. Me encontraba bajo la influencia, perdido, buscando algo que ni siquiera sabía qué era, confesó tiempo después. Las imágenes no solo causaron revuelo mediático, sino que también provocaron tensiones dentro de su matrimonio y en el seno de su familia. Las drogas y el alcohol también jugaron un papel central en sus escándalos. En más de una ocasión, fue internado en centros de rehabilitación por problemas de adicción. La más grave de estas recaídas fue en 2011, cuando él mismo reveló haber llegado al borde del suicidio. Estaba tan vacío, tan roto, que pensé en quitarme la vida. Sentía que ya no tenía propósito. A esto se sumaron las polémicas con sus antiguos socios comerciales. Como promotor de boxeo y fundador de Golden Boy Promotions, De La Hoya enfrentó múltiples demandas, disputas contractuales y hasta fue acusado por algunos colegas de manipular peleas y contratos en su beneficio. En su vida sentimental, los escándalos tampoco escasearon. Su tormentosa relación con la cantante Sanna Moacler, madre de uno de sus hijos, terminó en medio de acusaciones de abandono y deslealtad. En entrevistas, ella afirmó que él simplemente desapareció de sus vidas sin explicación. Más tarde, su matrimonio con Millie Corretger también atravesó varias crisis públicas, con rumores de infidelidades y separaciones silenciosas que nunca fueron del todo confirmadas ni negadas. Pero quizá lo más devastador fue cuando, en una entrevista televisiva, sus propias palabras rompieron el escudo que durante años lo había protegido: he sido un mentiroso, un adicto, un hombre infiel. He lastimado a mucha gente, y lo peor es que también me lastimé a mí mismo. Ese momento, tan crudo como inesperado, dejó en silencio a millones de fans. Hoy, muchos lo ven como un hombre que ha caído muchas veces, pero que también ha tenido el coraje de levantarse y enfrentarse a sus errores. Porque si algo ha caracterizado a Oscar de la Hoya en sus polémicas, no es solo la magnitud de sus errores, sino la voluntad de reconocerlos públicamente. Aunque muchos lo conocieron como el Golden Boy por su carisma, su sonrisa deslumbrante y su talento dentro del ring, pocos supieron lo complejo y, a veces, tormentoso que fue el rol de Oscar de la Hoya como esposo y padre. Porque más allá de los reflectores, el campeón también cargó con los desafíos de construir y sostener una familia mientras su mundo colapsaba en cámara lenta. Su relación más duradera y mediática fue con Millie Corretger, cantante y actriz puertorriqueña con quien se casó en el año 2001. En un principio, su historia parecía salida de una telenovela. Un campeón mundial y una estrella del pop unían sus vidas bajo la promesa del amor eterno. Se mostraban sonrientes en alfombras rojas, eventos de caridad, premiaciones. Pero el brillo de la fama muchas veces oculta las sombras de la intimidad. Millie, siempre reservada, jamás dio entrevistas sobre las crisis que atravesaron, pero los medios fueron implacables. A lo largo de los años, surgieron rumores de infidelidades, largas ausencias y disputas silenciosas que acabaron por fracturar el vínculo. A pesar de que el matrimonio no se disolvió oficialmente durante mucho tiempo, ambos llevaban vidas separadas desde hacía años, según fuentes cercanas. Solo en 2016 se hizo pública la separación definitiva, aunque sin escándalos judiciales. De esa unión nacieron 2 hijos, Nina y Oscar Gabriel, quienes crecieron lejos de los focos. De la Hoya, en varias ocasiones, expresó que su mayor dolor era haber fallado como padre. He cometido errores que mis hijos no merecían. Ellos merecían un padre presente, y muchas veces no lo fui, declaró en una entrevista cargada de emoción. Pero Millie no fue la única figura femenina en la vida familiar del boxeador. Antes de su matrimonio, Oscar tuvo una relación con la ex Miss Estados Unidos Sanna Moacler, con quien tuvo a su hija mayor, Atiana. Esa historia terminó abruptamente, cuando, según Moacler, él simplemente dejó de responder llamadas y desapareció del mapa. Años después, cuando Atiana ya era adolescente, De la Hoya intentó retomar el contacto, pero el lazo era difícil de reconstruir. A todo esto se suman los hijos que ha tenido fuera del matrimonio, en relaciones esporádicas o poco mediáticas. Algunos de ellos han preferido mantenerse al margen de la vida pública, mientras que otros han hecho apariciones en redes sociales junto al excampeón. Sin embargo, la narrativa que más se repite es la de un padre ausente que hoy busca redimirse.
En los últimos años, Oscar ha intentado reconstruir esos lazos rotos. Ha sido visto asistiendo a eventos familiares, compartiendo mensajes de amor en redes y expresando públicamente su deseo de ser mejor. Quiero que mis hijos recuerden no solo al boxeador, sino al hombre que luchó por cambiar. Si les fallé en el pasado, que al menos vean que estoy intentando. El matrimonio pudo haberse quebrado, pero la paternidad sigue siendo su batalla más íntima. Porque entre tantas caídas y tropiezos, el verdadero título que De la Hoya busca hoy en día no cuelga en una vitrina ni se gana con guantes, es el respeto y el perdón de sus hijos. Después de tocar el cielo con los puños y también de perderse entre sombras personales, Oscar De la Hoya vive hoy un proceso de reinvención que pocos esperaban. Ya no es el joven invencible de los 90 ni el hombre caído de la década pasada. Ahora es un empresario astuto, un padre que intenta sanar, y un hombre que se enfrenta a sus demonios con la misma valentía con la que subía al cuadrilátero. La nueva cara de Golden Boy. Aunque muchos lo recuerdan como el ídolo que llenaba estadios, hoy su verdadera pelea está en los negocios. Su promotora, Golden Boy Promotions, sigue siendo una de las empresas más influyentes del boxeo mundial. Con ella, De la Hoya no solo busca formar campeones, sino también construir una industria más justa para los nuevos talentos, brindándoles visibilidad y protección legal. Boxeadores como Ryan García y Vergil Ortiz Jr. han pasado por sus manos, y aunque ha habido tensiones y rupturas mediáticas, De la Hoya continúa apostando por el futuro del boxeo como promotor y mentor. Ya no me interesa solo el dinero. Quiero dejar un legado, algo que trascienda mi carrera sobre el ring, declaró recientemente en un evento en Las Vegas. Una lucha interna, salud mental y adicciones. Pero el renacer no ha sido fácil. En más de una ocasión, Oscar ha confesado que ha vivido largas batallas contra la depresión, el alcohol y la adicción a sustancias. En 2021, generó impacto mundial cuando anunció que regresaba a rehabilitación voluntariamente. El boxeo me salvó la vida una vez, pero ahora tengo que salvarme a mí mismo fuera del ring, confesó entre lágrimas. En sus redes sociales, comparte frases de resiliencia, fotos de sus caminatas en solitario, sus lecturas espirituales y momentos simples en familia. Muchos lo consideran ahora una inspiración para quienes enfrentan batallas invisibles. Su valentía ya no se mide por los golpes que lanza, sino por los que ha resistido sin caer. ¿Rumores de regreso? ¿Otra pelea? En 2021, sorprendió a todos al anunciar su intención de regresar al ring para una pelea de exhibición contra el luchador Vitor Belfort. Aunque el combate fue cancelado por problemas de salud, tras contagiarse gravemente de COVID-19, los rumores no cesaron. Y aunque hoy parece poco probable un retorno competitivo real, De la Hoya no descarta del todo una última aparición épica. Quiero demostrar que el corazón de un campeón nunca se retira. No se trata de ganar, sino de cerrar el círculo, dijo en una entrevista reciente que dejó a sus seguidores soñando con una última campanada. Nuevos proyectos personales y sociales. Además del boxeo y sus negocios, Oscar se ha involucrado en causas sociales relacionadas con la salud mental, la prevención de adicciones y el apoyo a comunidades latinas en Estados Unidos. Fundaciones, charlas en escuelas, becas para jóvenes deportistas, todo forma parte de su nuevo propósito. También se rumorea que está trabajando en una serie biográfica y un documental, donde contará todo sin censura, su infancia, los excesos, los errores, las traiciones y las lecciones aprendidas. Estoy listo para contar mi verdad, dijo enigmáticamente. Se trataría de una producción para plataformas como Netflix o Prime Video, con entrevistas inéditas, archivos nunca vistos y testimonios sorprendentes. Amor, familia y redención. En el plano sentimental, De la Hoya mantiene un bajo perfil. Ha sido vinculado a algunas figuras del espectáculo, pero él ha preferido mantenerse enfocado en reconstruir su relación con sus hijos y con su círculo íntimo. Hoy mi prioridad es el amor propio y la familia. Ya no busco fama, busco paz, escribió en un post reciente. Oscar De la Hoya no ha vuelto al ring como boxeador, pero ha regresado a la vida como ser humano. Su historia ya no es solo de gloria deportiva, sino de redención, aprendizaje y esperanza. Porque el verdadero campeón no es quien nunca cae, sino quien, tras caer 1000 veces, se levanta con dignidad.
Hablar de Óscar de la Hoya es hablar de una de las figuras más complejas, influyentes y contradictorias que ha dado el boxeo moderno. Fue un campeón dentro del cuadrilátero, un ídolo para la comunidad latina en Estados Unidos, un hombre que acumuló fortuna y fama, pero también heridas profundas, adicciones, escándalos y redención. Su legado no puede limitarse únicamente a los títulos mundiales en 6 categorías diferentes, algo que pocos boxeadores en la historia han conseguido. Ni tampoco al récord de haber sido uno de los peleadores más rentables de todos los tiempos, generando más de $700 millones en ventas de pago por evento. De la Hoya cambió la industria del boxeo. La volvió un espectáculo, una marca, un negocio. Y él fue su producto estrella. Pero el verdadero legado de Óscar de la Hoya va más allá de las cifras. El ícono latino que rompió fronteras. Nacido en East Los Ángeles, de raíces mexicanas, Óscar se convirtió en el primer boxeador mexicoamericano que logró conquistar no solo el corazón de los latinos, sino también del público anglosajón. Era el niño bueno, educado, con rostro limpio y sonrisa comercial. Fue símbolo de esperanza para miles de jóvenes que vivían entre dos culturas, buscando un lugar en un país que muchas veces les cerraba las puertas. Para muchos, ver a De la Hoya en la cima era ver a la comunidad entera triunfando. Fue embajador del orgullo chicano en el deporte y abrió camino para nuevas generaciones de pugilistas latinos. El empresario que transformó el boxeo. Fundador de Golden Boy Promotions, De la Hoya no solo colgó los guantes y desapareció. Se convirtió en uno de los promotores más poderosos del mundo, rivalizando con figuras históricas como Don King y Bob Arum. Golden Boy fue la plataforma desde la que surgieron nuevos campeones como Canelo Álvarez y convirtió al boxeo en un negocio de entretenimiento masivo, profesionalizando eventos, contratos y combates. Su visión empresarial fue tan revolucionaria como su carrera deportiva, aunque con el tiempo también se enfrentó a conflictos legales y rupturas con algunos de los talentos que él mismo ayudó a levantar. Las caídas que también dejan huella. El legado de Óscar no puede contarse sin sus momentos más oscuros. Sus adicciones al alcohol y a las drogas, su ingreso a clínicas de rehabilitación, las acusaciones por conducta inapropiada, las fotos filtradas que lo mostraban en situaciones humillantes. Todo eso construyó una narrativa de caída trágica que lo humanizó. Porque si en los años 90 De la Hoya era un héroe casi perfecto, en las décadas siguientes se convirtió en un hombre con grietas visibles, con demonios internos que casi lo destruyen. Y aún así, sigue en pie. El hombre que busca redención hoy, en sus años 50, Óscar de la Hoya parece un guerrero sin guantes, pero con cicatrices. Habla abiertamente de su lucha contra la depresión, de los traumas no tratados desde la infancia, de la ausencia de su madre, del dolor de no haber sido el padre que sus hijos merecían. En entrevistas recientes, ha confesado que su mayor batalla ya no es contra otro púgil, sino contra sí mismo. El mayor legado que quiero dejar, dijo, es el de un hombre que tuvo el valor de cambiar cuando todo parecía perdido. Su historia es una tragedia moderna con tintes de epopeya. Una caída desde la cima que no terminó en ruina, sino en reconstrucción. El legado vivo. Hoy, Óscar sigue involucrado en el boxeo, pero también se ha convertido en una voz sobre salud mental, en un símbolo de que incluso los ídolos pueden romperse y volver a levantarse. Su legado está hecho de victorias, pero también de errores, aprendizajes y segundas oportunidades. Para muchos, es un campeón eterno. Para otros, un hombre que representa las dos caras del éxito, el triunfo y el precio que se paga por él. Pero si algo queda claro, es que el legado de Óscar de la Hoya no termina en un ring. Sigue latiendo en cada joven que encuentra fuerza en su historia. En cada caída que no se convierte en final. En cada puño que se levanta después de tocar fondo. Y así llegamos al final de esta historia cargada de gloria, dolor, redención y verdad. La vida de Óscar de la Hoya no ha sido solo la de un campeón del boxeo, sino la de un hombre que ha enfrentado sus propios demonios fuera del ring, muchas veces con más valentía que en cualquiera de sus combates históricos. Nos enseñó que la fama no es sinónimo de felicidad, que las medallas no curan heridas internas y que el verdadero legado no se mide en títulos, sino en la capacidad de inspirar a otros, incluso desde la caída.
Hoy, mientras muchos siguen aplaudiendo sus victorias, otros se preguntan si su historia tendrá un nuevo capítulo o si ya estamos presenciando el cierre de una era. Su silencio actual, las lágrimas de su pareja, los rumores que corren en las redes, las decisiones que no terminan de explicarse, todo apunta a que algo grande se avecina. ¿Un retiro definitivo? ¿Una confesión inesperada? ¿Una verdad que cambiará para siempre cómo lo recordamos? ¿Y tú, qué piensas realmente sobre Oscar de la Hoya? ¿Fue una víctima del sistema, de sus decisiones o de una vida demasiado expuesta? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos leerte, saber tu perspectiva y compartir contigo este viaje de emociones, dudas y reflexiones. Si este video tocó alguna fibra en ti, si te sorprendió, emocionó o te hizo ver las cosas desde otro ángulo, no olvides regalarnos un like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido profundo, honesto y revelador. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos episodios, donde seguiremos explorando las historias no contadas de las figuras que marcaron generaciones, y cuyas verdades todavía resuenan en el silencio. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo video, donde quizás una nueva verdad nos vuelva a sacudir.